Buenas noches amigos, bienvenidos para que despidamos esta jornada acompañados de nuestra reflexión y de nuestra oración, como un abrazo que Dios nos da al terminar el día. Eh, Siguen subiendo los números que nos dan cuenta de los muertos de la pandemia, los contagios de la pandemia, la gente que está en la UCI a causa de la pandemia y la gente que sufre a causa de esta pandemia. Por supuesto que tenemos que caer a ser paranoicos, a enloquecernos totalmente, pero sí ser responsables en el cuidado personal, familiar, laboral, comunitario para que podamos enfrentar mejor esta situación. Un saludo muy especial a la Universidad Católica de Pereira, los equipos Nuestra Señora, la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, a la Parroquia San Sebastián en Río Sucio, a Juanito Muriel, que también suele retransmitir este programa, y a ustedes que se conectan y me acompañan. Saludo a Diego Fernando González, quien a propósito del tema que vamos a tratar hoy, que es el de libertad religiosa y de cultos, nos recuerda que el 4 de julio del 2016 el presidente firmó el Día de la Libertad de Culto en Colombia, que expresaba como un derecho en la Constitución del 91. 2016 firmó el presidente y en el 2018 se firmó un decreto muy importante del que hablaremos nosotros ahora, de política pública de la libertad religiosa, que es bueno que nosotros tengamos en cuenta para estos casos que vamos a tratar este tema de libertad religiosa y de cultos. Bienvenida Consuelo Edilia Céspedes, Marlene Granada, Consuelo de los Ríos, Nicolás Humberto, Teresita Corrales, Olga Patricia Bonilla Martínez, María Esperanza Quintero Ladino, quienes están ya acompañándome en esta transmisión de hoy, que nos invita a hacer una reflexión interesante sobre la libertad religiosa y de cultos. ¿Por qué quiero traer esta reflexión o por qué traigo este tema? Pues por varias situaciones. Una, porque es necesario que nosotros entendamos qué consiste la libertad religiosa y la libertad de cultos. Libertad que tenemos consagrada o libertades que tenemos consagradas en nuestra constitución y en las leyes en nuestro país. La ley 133 de 1994 consagra la libertad de cultos y hace una explicación muy clara de cómo debe ejercerse. Lo hago pues porque a partir de 1991 Colombia deja de ser un país confesional. Antes pues nos declarábamos católicos como país y por constitución habían ciertas situaciones que estaban muy unidas a la parte religiosa. A partir del 91 pues se declara más a Colombia como un estado laico, que no es confesional, lo que no significa que vaya contra las confesiones, no es anticonfesional, no, es un estado que es no confesional, no significa confesional, es no confesional y le da apertura y le da libertad, le da cabida a todas las demás religiones, pero ninguna se considera como la religión oficial del Estado colombiano, eso es lo que significa en el 91. No obstante, pues un 70, un poco más de colombianos nos declaramos creyentes católicos, cristianos católicos. Y eso pues es algo para tener en cuenta, no es algo despreciable, aunque algunos quieran despreciar, pero es una gran mayoría que viven como ciudadanos, que pagan impuestos como ciudadanos y que participan de la vida nacional como ciudadanos. No podemos decir que somos personas católicas solamente para unos aspectos y para otros no, no, toda nuestra vida está unida en todos los distintos aspectos. Y entonces lo hago porque veo necesario, sobre todo porque el pasado 26 de julio se hizo una decisión judicial muy maluca que generó una gran polémica en el país, aunque Colombia, pues como les decía, es un país considerado laico, un estado laico,
en el preámbulo de la Constitución Nacional del 91 se invoca la protección de Dios. Pero hubo un trino del presidente Duque que se publicó el 9 de julio con motivo de la conmemoración de los 101 años del reconocimiento de la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Y entonces hizo un trino, creo que lo tengo por aquí. Leamos ese trino, sí, aquí lo tengo. Miremos, miren lo que dice el trino del presidente Duque: respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. Pues eso causó una gran polémica, este trino, que de hecho el que cause polémica va en contra de las mismas normas. Yo no entiendo pues a quienes obligaron o le dieron esta tutela exigiéndole que tenía que borrar el trino, porque ninguna persona, y lo dice el artículo 18 y 19 de nuestra Constitución, y lo dice la ley 133 de 1994, que yo creo que todos conocen. Ninguna persona puede ser compelida, puede ser obligada, puede ser impedida para que viva su fe y que la exprese de manera pública. Y eso es lo que está haciendo el presidente, como cualquier colombiano, como cualquier persona. Ahora, si una persona escribe, yo no creo en nadie, entonces nos toca que un juez le obligue a que quite eso también de ahí. O sea, si alguien dice que no cree en nadie, entonces lo tenemos que respetar. Pero si alguien dice que cree en algo, no lo podemos respetar. Entonces, ¿a dónde está la libertad religiosa? ¿A dónde está la libertad de cultos? O sea, son leyes, son normas, son verdades, son mentiras, que es la cosa, ¿cierto? Entonces, y hacen una gran algarabía, sencillamente, como congraciándose con esta decisión de que se dio en Cali, ¿cierto? Y se olvida lo que dice efectivamente, y después los obispos de la provincia que tienen que ver por los lados de Chiquinquirá, Boyacá y todo, pues sacaron un comunicado en defensa del presidente, pero es bueno que recuerden que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice: nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su creencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su creencia. Al decir al presidente que tiene que borrar el trino, le está diciendo que tiene que ir en contra de su creencia, que es hacer pública su fe. Y ya nos tocamos en la ley 133, que es libertad de culto. Libertad de cultos es poder manifestar públicamente mi fe con actos públicos, con ritos y demás. Entonces, no entiendo el asunto. Entonces, dicen aquí que en el comunicado los obispos de Boyacá y Casanare, que salieron en defensa, debería ser todo el país, deberían ser todos los que nos consideramos católicos, los que hubiéramos dicho algo o haber puesto de alguna manera algún mensaje al respecto, pero dice el artículo 18: nadie será molestado en razón de sus creencias. Y se preguntan, significaría que en Colombia ni el presidente, los magistrados, gobernantes o alcaldes no pueden ejercer sus propios derechos y libertades de conciencia y de cultos. ¿No es esta una discriminación y exclusión de ciertas personas solo por razón de sus cargos, del ejercicio de sus derechos fundamentales? Queda ahí la pregunta. Incluso señalan los obispos que esa decisión judicial, lejos de unir al país en esta época de pandemia, lo que hace es dividir una nación mayoritariamente católica. Hay una periodista española que pidió o habló algo al respecto. Decía: es que no tienen como nada más que hacer, cosas tan importantes, tan serias que tiene el país, que ponen es precisamente a darle, y con una celeridad increíble. Eso no sé en cuántos días salió inmediatamente la tutela y le dan 48 horas para que borre el trino. Entonces, pues, hay unas reflexiones que quedan a la luz de esto. Y la verdad es que miren, en el año 2018 salió un decreto muy importante, el decreto, pero bueno, antes
en 1994. Tengamos en cuenta esto, la ley 133 es la ley de libertad de cultos y libertad religiosa, donde se consagra se consagra en nuestra legislación colombiana esa libertad para no solamente tener el culto, la religión que queramos o no tener. O sea, también es válido no tener ningún tipo de religión y nadie puede ser molestado ni discriminado porque tenga esa fe, pero a nadie se le puede impedir que ejerza los actos de culto o manifestaciones externas de su fe. Pues si se dice manifestaciones externas y públicas de fe, no significa que lo diga yo debajo de la cama para que nadie se dé cuenta. El hecho de que yo haga cualquier manifestación con un trino en el Facebook, en un periódico, en una radio, es manifestación pública de fe. Ahora, no lo estoy diciendo en nombre de Colombia, en nombre personal, en nombre personal. Entonces, me parece a mí que es un despropósito lo que se ha hecho, lo que se ha hecho y que no sé, pues no valdría ni la pena de que estuviéramos discutiendo esto aquí, pero la verdad sí es que muchas veces nos pasamos. Si alguien escribe, yo no creo en nada de las tonterías en las que creen los colombianos, no pasa nada y nadie se siente agredido. En cambio, si yo digo creo en algo, él sé que no cree en nada, entonces se siente agredido. Al fin, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? La libertad es libertad para todos y el respeto para todos, de parte y parte, de lado y lado. Y siempre y cuando no estemos agrediendo, ni molestando, ni afectando la libertad de los demás, tenemos el derecho de libre expresión que también está consagrado en el país. Entonces, pues yo creo que es algo bien complicado. En el 2018 les decía el decreto 437 sale la política pública integral de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Eso fue en el año 2018. Se hicieron varios talleres, se reunieron varias iglesias y confesiones para trabajar por el bien común, sobre todo en la búsqueda de la paz y en la aplicación de políticas que lleven a una reconciliación del país. Y se reconoce precisamente en ese documento, en ese decreto, se reconoce el papel tan importante que han tenido las iglesias y de manera especial en nuestro caso de la Iglesia Católica en la construcción del tejido nacional, en la construcción de la paz, en la formación de las personas. Ahí se reconoce ese papel de la fe y por supuesto que el Estado reconoce, sobre todo en este momento necesitan de las iglesias, necesitan de la espiritualidad para la reconstrucción del tejido nacional después de todos estos diálogos que pues todavía no han llegado a buen fin y sobre todo también en este momento de la pandemia, la animación, la fortaleza, la compañía espiritual ha sido inmensa, toda la gente puede dar fe de eso y no lo está haciendo el Estado, ciertamente, que no tiene cómo, porque no es su papel y eso lo entiende el Estado. Entonces no sé, sabemos por qué le damos como rienda suelta a ciertas situaciones que no nos llevan a ningún fin bueno, por supuesto, a ningún fin bueno. Al margen de muchas discusiones, saludamos a María Esperanza Quintero Ladino, que está pues también aquí con nosotros, a Anuar Elian Monsalve García, nuestro vicerrector del proyecto de vida de la Universidad Católica de Pereira, Marlene Granada, que está unida con nosotros en oración desde Viterbo, a Francis Llanedo Osorio Ramírez, a Marta Cecilia de los Ríos, Albeiro Mureduz. Dice que los izquierdosos quieren acabar con la iglesia, eso viene desde 1917, con la revolución bolchevique y se ha mantenido por años. Saludamos a Dilma Cruz Rodas, que nos está viendo, nos saluda, a Dorita de los Ríos, a Lucy Rendón Trejos, a Alba Lucía González Londoño, que dice nuestro país es democrático, se respetan todas las culturas religiosas. Se respetan, claro que sí, pero en papel. Pero después aparece cada uno agrediendo. Ahora, cuando se agrede, por ejemplo, a algunas iglesias, y de manera especial a la iglesia católica, no pasa nada. Pero cuando hacemos algo, los demás se sienten agredidos. Como digo yo, si alguien dice, yo no creo en nada de las tonterías en que creen los católicos, no pasa nada. Y debería pasar, porque él está agrediendo, está irrespetando el sentimiento religioso de un grupo de personas. Pero si somos nosotros los que decimos que
que debemos enarbolar nuestra fe, que debemos vivir de acuerdo a nuestros valores, entonces los que no creen se sienten agredidos. ¿Cómo es la cosa? Al fin, pues que las leyes de Colombia sobre libertad religiosa y culta está solamente para una parte de personas que nos definan eso, que nos digan como para saber. Saludamos al padre Oscar Gutiérrez, que está con nosotros, visto en la red, padre Oscar Gutiérrez, y está también trabajando en Cáritas Diocesana, un trabajo muy importante. Entonces, a Esther Zoraida, una esperanzadora noche para todos, a Andrés Vallejo, a Mauricio Martínez, Leciania Reyes. Pues dice el padre Oscar, padre Beiman, buenas noches. La libertad de culto parece una manera de perseguir a los creyentes que manifiestan su fe públicamente. Exactamente. Ahora, o no entienden las normas, o no quieren leerlas, o no les interesa, ¿cierto? Pero la verdad es que yo no entiendo, porque están escritas, además son normas internacionales también. Colombia en libertad de cultos, con la ley 133, con el decreto 437 y con otras normativas, pues está unida a muchas normas internacionales, entonces no entendemos. Eso es una bofetada, eso es como lo que acaban de hacer con el presidente. La verdad que eso sí, no sé, es en un país, no sé cómo decirlo. Lo cierto es que no estamos para esas cosas. De verdad que sí. Eh, Dicen los obispos que sacaron un mensaje con respecto a esto, que recuerdan la importancia del lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá y lo que significa la Virgen para nosotros los católicos, los creyentes, para los creyentes a nivel de la Iglesia Católica Universal indicado. Entonces hablar mal ya es una ofensa contra el credo y es un ataque que debe ser castigado por la ley ciertamente. O sea, el hecho de que no se respete ya tiene que ser castigado. Pero al margen de eso, históricamente la importancia de ese lienzo renovado en 1586 ha representado un referente importante para todo el pueblo colombiano en orden a la construcción de su identidad cultural y a la consolidación de su fe cristiana. Una imagen que ha sido reproducida en muchos países y es muy importante. Inclusive el Papa San Juan Pablo II, cuando vino a Colombia, hizo la celebración de los 400 años de la renovación de la milagrosa de la imagen bajo el lema con la paz de Cristo por los caminos de Colombia. Inclusive el Papa Francisco hace 3 años en su visita a Colombia se encontró con esta imagen de la Virgen de Chiquinquirá en la Catedral Primada de Bogotá. Y este año, tal vez eso no lo dijeron mucho, este año cuando se hizo ese rosario universal, ese rosario que se hizo en todo el mundo, el Papa, uno de los misterios fue teniendo como referencia la Virgen de Chiquinquirá. Entonces es bien interesante eso. Además, la Constitución del 91 habla de un Estado laico, lo que no quiere decir que sea un Estado indiferente y mucho menos ateo. O sea, es que no es sinónimo de que Colombia sea un país ateo, no es sinónimo, ni que tampoco sea un país indiferente, ¿no? Hay creyentes y de muchas denominaciones, hay creyentes cristianos, inclusive no cristianos y de otras religiones. Entonces es un país creyente, es un país creyente. No podemos sencillamente decir que es un estado indiferente o ateo. Y se destaca además que ese derecho a la libertad de conciencia y el derecho a no ser molestado en nuestras convicciones. Recuerden esos artículos de la Constitución 18 y 19 y el 19 que se garantiza la libertad de cultos, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. Artículo 19, Constitución Política de Colombia. Toda persona, no sé si el presidente no es persona, ¿cierto? Dice toda persona. Cuando llega a ser presidente, gobernador, alcalde, deja de ser persona para la Constitución, no sé, puede ser. Puede ser que uno deje de ser persona ya natural a ser persona jurídica. Entonces, no sé, uno pierde su personalidad o su personalidad natural. No sé,
Pero aquí dice ese artículo 19 que se garantiza la libertad de cultos y que toda persona tiene derecho a profesar libremente su fe, su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Ahí está, aunque no estaba difundiendo, estaba haciendo algo que era de su propia fe y ya ha podido difundirla. Invito a que todos oren a la Virgen de Chiquinquirá para que proteja a Colombia. Es una invitación a difundir la fe. Lo está haciendo según la Constitución, según el artículo 19 de la Constitución. O toca escribir, amparado en el artículo 18 y 19 de la Constitución, entonces invoco a la Virgen María para que me cuide y me proteja y que proteja a todos los colombianos. No sé ustedes qué piensan. Entonces, además el artículo 20 de la misma Carta Fundamental nuestra se dice, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión. Miren, artículos 18, 19 y 20. Tres artículos que nos dan libertad religiosa, libertad de cultos y libertad de expresión y de difundir el pensamiento. De modo que en Colombia todos, incluido el presidente de la República, somos libres de expresar nuestras convicciones religiosas sin temor a ser sancionados. Entonces, esto puede ser bien complicado porque los obispos en el mensaje decían que les preocupa esa tendencia que vienen, ellos hablan de 2 siglos atrás y que se ha venido acentuando en esta cultura occidental y es la pretensión de relegar el sentimiento religioso al ámbito de lo privado. Si tenga fe pero escondidos, tenga fe pero no la proclamen, tenga la fe pero no diga cuál. Hace algunos años se escuchaba, hace algunos años, ahorita no tanto, pero hace unos 10, 15, 20 años, la gente tenía la costumbre de decir, yo soy católico, pero no practicante. La cosa, pues, que significa, yo vivo en una total incoherencia. Eso era lo que significaba esa frase, o significa. Entonces, complica eso. Además, el clima de polarización y antagonismo político que sigue afectando el país, pues se atiza con estos viejos odios sectarios que se oponen a la búsqueda de la paz. Entonces, cualquier gesto del presidente de turno será motivo de un dedo acusador de sus contradictores. Es muy grave. Esta es la invitación para que pues nosotros reflexionemos un poco. Nos toca vivir la fe y nos toca vivirla de una manera testimonial. Los ataques a la fe son grandísimos y de todas partes y aparecen de una manera muy directa, de otra manera muy sutil también. Entonces, pero sí tenemos que defendernos, tenemos las armas con que salir en nuestra defensa y no podemos dejar que simplemente se estén pisoteando o irrespetando los signos de la fe o que no nos dejen vivir nuestra fe o que no nos dejen proclamar o digamos que no nos dejen, nos den derecho a esos artículos de la Constitución. Los 18, 19 y 20 tienen que ver con nosotros, libertad religiosa, libertad de cultos y libertad de expresión. Entonces, muy grave si nosotros nos quedamos callados, muy grave si no pasa nada, muy grave si un juez de la República hace una tutela impidiéndole a alguien que públicamente diga que cree o que se encomienda a la Virgen. Y como decía la periodista que mencionaba al inicio, ¿qué mal le hace a Colombia que le invoquemos la protección de la Virgen María? Hay otras cosas que sí hacen más daño, hay otras cosas que son peores. Saludamos a María Ludivia Loaiza, a Mauricio Martínez Ospina. Gracias por su saludo, padre, nos dice Mauricio. Teresita Corrales, hay que respetar las creencias de cada persona. Hay que respetarlas, las de cada persona, eso es cierto. Pero las de cada persona no significa solamente, solamente las de los demás, no las de los católicos, no, de todas las personas. Tenemos una riqueza en la fe de nuestro país, con varias cristianos y no cristianos, pues varias denominaciones, varias religiones históricas, una variedad que es bien importante. Y ese decreto 437 ha invitado y ha propiciado de que tengan ciertos consejos
para vivirla públicamente de la fe, una política pública de la libertad religiosa, con oficinas en las alcaldías y en las gobernaciones. Entonces, pues no entendemos por qué acentrados odios. Em, María Lodivia nos saluda. Julio Andrés Valencia, Andrés Bedoya Valencia, me manda un link, padre, muchas tormentas eléctricas en Medellín y tormentas eléctricas en el país cuando no nos dejan vivir y proclamar nuestra fe de una manera como se debe. También por aquí está lloviendo en este momento, no con tormentas tan fuertes, pero sí hay algunas lluvias que se sienten. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esa situación? Yo creo que no podemos dejar pasar inadvertido este momento. Recuerdo ese trino, por si alguno no estaba, el trino del presidente, miren, respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años de reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Pero de manera especial, eso es la expresión de fe de un ciudadano, de un colombiano, de una persona. Entonces, que alguien venga a compelir o a impedir o a rechazar o a obligar a borrar ese trino, eso sí lo veo yo como una, se están inmiscuyendo, se están metiendo, están compiliendo, están afectando el libre cumplimiento de ese derecho. Están atacando el derecho a la libertad de cultos, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión. Me parece que es algo muy grave que nosotros, pues, por lo menos que nos lleve a una reflexión importante, que nos lleve a una reflexión en donde entendamos que es necesario que eh, pongamos como alerta, pongamos alerta. Pongamos alerta que la libertad religiosa, la libertad de cultos, muchas veces no se queda sino en un cuentito, en unas normas, en un libro, en un documento. Pero ahora a la hora de la verdad, poco, estamos viviendo de ese asunto. Ahora, a los creyentes, ¿qué nos queda? Vivir con decisión nuestra fe, a dar testimonio de la verdad, a no darnos temor, a demostrar lo que somos, a estar atentos efectivamente para con una actitud de creyentes, con un comportamiento de la caridad, viviendo en la fe y en la esperanza, pues demostrar lo que somos y la alegría y el orgullo de nuestra fe. Vamos a tener un tema sobre la fe, sobre la religiosidad y la fe, que efectivamente sí tenemos fe o simplemente somos personas religiosas. Pero en todo caso, en esto que es muy simple, debemos exigir de todos que se nos respete el derecho a la libertad de cultos, a la libertad religiosa primero, y la libertad para tener o no tener la religión que queramos. Y la libertad de cultos, que es el derecho que tenemos para poder vivir públicamente nuestra fe y para inclusive poder proclamarla o anunciarla públicamente, que es lo que nos dice el artículo 19 de la Constitución, que nosotros pues nadie podrá ser molestado, pero que tampoco nos pueden impedir que vamos a proclamar nuestra fe, que vamos a anunciarla. Todos tenemos derecho a profesarla libremente y a difundirla de forma individual o colectiva. Entonces, y bueno, inclusive el artículo 20. Tengan en cuenta esto, artículo 18, artículo 19 y artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. 18, libertad religiosa; 19, libertad de cultos; y 20, libertad de expresión y de opinión. Y la ley 133 de 1994, que consagra la libertad de cultos, y el decreto 437, que es el de política pública integral de libertad religiosa y de cultos. Este está por estrenar porque muchos todavía no lo conocen.
Decreto 437 de 2018. Vamos a orar pues pidiéndole al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a Colombia, que bendiga el país, que nos bendiga a todos y nos ayude a vivir con serenidad, que nos ayude a vivir en la fe, en la esperanza, en la caridad, que nos ayude a respetarnos en nuestras creencias, que tanto los que creen respeten a los que no y los que no, que respeten a los que sí, y que todos nos preocupemos en todo caso por ser verdaderos constructores de un país en donde podamos por fin saborear la paz y que no volvamos a esas peleas ancestrales tan antiguas por credos políticos o religiosos, que pues eso no nos lleva a ningún fin.